¿Sí? Sí, ya está listo para empezar, perfecto. Empezamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar con la charla de esta semana. Habíamos puesto como nombre a la charla la guerra de Moshe. La perashá de esta semana, esta semana es muy particular porque terminamos Matot Masé, que son las dos últimas parashot del Sefer Bamidbar, que en definitiva es el cuarto libro de la Torá, porque ya el Shabbat antes de Tisha B'Av se lee Sefer Devarim. Sefer Devarim tiene otra connotación, es como Moshe Rabbeinu en sus últimos días le está hablando al pueblo, que también terminar Matot Masé es como que terminaríamos el Humash en la versión hasta ahora. Luego en Devarim es como la versión de Moshe que le habla en los últimos días de su vida al pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a terminar un Humash, que terminar, cada vez que uno termina es una Simjá. También tenemos el tema de la Brajá de Shabbat de Marjim, el mes de Menahem Av. Seguro que estos temas ya los vieron. Y tenemos el tema propiamente dicho de la Perashá. ¿Por qué lo llamo la guerra de Moshe? ¿Por qué lo llamo la guerra de Moshe? En las parashot estas que tenemos en Matot y Masé, podemos observar dos guerras. Dos. Una es la guerra contra Midian y otra es la guerra en la cual Bnei Gad y Bnei Reuben, que son las dos tribus, se acercaron a Moshe y le dijeron a Moshe: nosotros tenemos mucho ganado, nos queremos quedar de este lado del Yardén. Entonces Moshe les contestó que si ustedes van a hacer eso, posiblemente va a pasar lo mismo que pasó con los Meraglim, que el pueblo se va a asustar y no va a querer entrar a Israel. Entonces ellos dijeron: no, nosotros vamos a ir, vamos a conquistar, vamos a esperar que cada uno esté en su tierra y se establezca, y luego vamos a volver del lado este del Yam del Jordán, vamos a volver a nuestros hogares. Y así, o sea, como que está hablando de dos tipos de guerra. Una guerra que era Bnei Gad y Bnei Reuben, que se comprometieron en la guerra de ir al frente, que ellos también van a ir Halutzim, van a ir como soldados, pero siempre al frente para ganar las batallas. Sabemos que Bnei Gad eran Giboirim, eran un Shevet, una tribu muy, muy vigorosa, muy fuerte, muy valiente. Esa es una. Y en la Parashat Matot nos habla de otra guerra que, digamos, no es una guerra común. Porque normalmente la Torá, cuando nos habla de la guerra, nos habla de la conquista de la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Pero acá no hablamos de conquistas. Acá no hablamos de conquistas, y si vamos a mirar la terminología en la cual la Torá le habla a Moshe y cómo Moshe le habla al pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que no hablamos de conquistas. Y realmente fue así, porque los Yehudim atacaron a Midian, destruyeron Midian, se llevaron el botín, como vemos la repartija que se hizo con el botín, pero no tuvo nada que ver con conquistar la tierra de Midian. Hay opiniones que realmente la tierra de Midian la podían conquistar porque forma parte en el plano de Sihón y Og, que eran los reyes que habían conquistado Amón y Moab, conquistaron también Midian, o sea que esa tierra los Yehudim la podían llevar también, pero Midian en definitiva no fue conquistada y no la tomaron como tierra propia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué los Yehudim fueron a la guerra con Midian? El tema es así. Si nos vamos a observar la perashá de la semana anterior, tenemos un tema muy particular que se viene un poquito ya arrastrando de Balak, de la otra perashá se viene arrastrando el hecho de que Balak le pidió a Bilam que venga a maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, Bilam, a Kadosh Baruj Hu, no lo dejó, y Bilam tuvo que decir Brajot, y eso ya lo vimos, hablamos, y como Bilam habló de la Geulá de Mashiach, etcétera, etcétera. Pero llegó a una instancia que Bilam dijo a Balak, le dijo: mira, tengo otra idea. El Dios del pueblo de Israel no le gusta ni idolatría
ni znut. Znut es relaciones prohibidas, digamos, entre hombre y mujer. Esas dos cosas Akadosh Baruj Hu realmente las tiene arriba del manual de las cosas que Hashem no quiere que... se podría llamar prostitución o algo así. Inclusive sabemos muy bien que dice el Zohar de que este galut es largo por el tema del znut. Y todas las cosas que pasan tienen que ver con el znut, por eso el galut todavía no llega a una final. Así dice el Zohar, o sea que no es poca cosa. Que Akadosh Baruj Hu odia el znut y odia la idolatría. Odia en el sentido que no quiere que el pueblo de Israel se involucre en estas cosas. ¿Qué consejo le dio Bilam a Balak? Mandar chicas de Midian para tener relaciones con los Bnei Israel, y en ese momento que ellas tengan relación con ellos, los van a enganchar también, los van a convencer para que hagan idolatría. Así hicieron y hubo una gran epidemia. Pinhas mató a Zimri Ben Salú, jefe de tribu de la tribu de Shimón, y bueno, paró la epidemia. Kadosh Baruj Hu después en Pashat Pinhas lo nombra a Pinhas, lo nombra a Cohen. Hasta acá es lo que nosotros sabemos. Pero ¿qué pasó? Akadosh Baruj Hu dijo, acá pasó algo muy grave, porque ellos atacaron directamente al pueblo de Israel. Por eso cuando Dios le dice a Moshe, juntame soldados para la guerra de Midian, es algo muy particular. Normalmente que los que van a la guerra, según las tribus, según la cantidad de ciudadanos, el que tiene una tribu grande aporta más soldados, que tiene una tribu chica aporta menos soldados, y así se van a la batalla. Hacen un ejército. Acá con Midian no era así. Kadosh Baruj Hu le dio una orden muy clara: 1000 por cada tribu. 1000 por cada tribu. Incluida la tribu de Levi. Incluida la tribu de Levi, que no participaba de ninguna conquista, porque los Leví no tuvieron parte en la distribución de la tierra de Israel. Y como ellos no recibieron nada de la distribución, no tenían tierras propias, tenían ciudades, porque el trabajo de los Leví consistía en el servicio en el templo, ellos no tenían tierras para trabajar, sino tenían ciudades, por lo tanto ellos no iban a la guerra de la conquista. La tribu de Leví no iba a la guerra de la conquista, pero acá no era una guerra de conquista, como explicamos recién. ¿Cómo se define esta guerra? Dios la define, la venganza del pueblo de Israel, que los Midianim fueron a hacer daño al pueblo de Israel, y Moshe, cuando le habla a los soldados y les dice que se tienen que enrolar 1000 por cada tribu, le dice para vengar Nikmat Hashem, una venganza para Kadosh Baruj Hu. Moshe como que cambió, que no solo era una venganza del pueblo de Israel hacia el pueblo de Midian, sino era una venganza del pueblo de Israel para vengar el nombre de Hashem. Parte de lo que vamos a explicar ahora, ¿qué quiere decir vengar el nombre de Hashem en una guerra? Rashi trae, y así se explica también Pashut, que todo aquel que va en contra de los Yehudim es como que va en contra de Akadosh Baruj Hu. Entonces se entiende que Akadosh Baruj Hu le dijo, el pueblo de Midian fue en contra del pueblo de Israel, y Moshe lo tradujo que como fue en contra del pueblo de Israel, también fueron en contra de Akadosh Baruj Hu. Esa es una explicación. Otra explicación del por qué dice vengar a Israel y vengar a Hashem, porque la intención de Bilam era justamente ir en contra de la voluntad de Hashem, porque Bilam dijo, a Kadosh Baruj Hu no le gusta y no quiere ni zenut, ni idolatría, ni digamos, relaciones prohibidas, ni prostitución, ni idolatría. Vemos que la etzá de Bilam, el consejo de Bilam es directamente ir en contra de Hashem. Por eso Moshe, cuando le dice al pueblo de Israel, vayamos a vengar el nombre de Akadosh Baruj Hu. Estas
Son unas explicaciones por qué Dios lo encara como una venganza del pueblo de Israel y Moshe lo encara como una venganza para defender el nombre de Kadosh Baruj Hu. Pero acá hay algo muy particular que va más lejos de estas dos explicaciones. No sé si lo vieron o no lo vieron, pero hay un mamar que estudiamos nosotros de Hasidut cuando en la yeshiva y después se estudia cuando llega el momento, que es un mamar que habla sobre este tema de la guerra del pueblo de Israel con Kadosh Baruj Hu. Y empieza analizando, el mamar se llama Heijaltzu, como el pasuk dice que se tienen que salir a la guerra a preparar. El mamar empieza explicando por qué dice, el pasuk dice así, que a Kadosh Baruj Hu le dice, va a andar a la guerra para vengar al pueblo de Israel, viajarte a Sef la Meja. Después que haga la guerra, Moshe, vas a fallecer, es una forma delicada de decir que él va a morir. Vemos, si nos ponemos a analizar, es como que Kadosh Baruj Hu le está poniendo que tenés que hacer vos la guerra, que la guerra con Midian tiene una relación con tu persona, Moshe. Por eso decimos que la guerra de Midian la vamos a llamar la guerra de Moshe. Que Kadosh Baruj Hu lo nombró a Moshe como que él es un tema que está relacionado con él. ¿Y cómo lo vamos a entender que está relacionado con él? Explicando qué quiere decir lo que Moshe dijo, Nikmat Hashem, vengar el nombre de Dios. Y la explicación es la siguiente. Midian, Moab, entendemos por qué fue a buscar a Bilam para que Bilam maldiga al pueblo de Israel, porque Moab es frontera con Israel. Moab se la veía venir, Balak, que era el rey de Moab, se la veía venir, veían los Yehudim que venían y le iban a conquistar la tierra, los iban a echar a todos. Se asustó, obviamente, quiso defender su territorio, su país, y buscó todas las hechas que tuvo, que pudo, para poderse defender. Inclusive eso se puede entender, porque hay una lógica dentro de eso. Él es el rey, vienen a conquistar, se quiere defender. Ahí hay una lógica. Lo que no hay lógica es por qué se metió Midian en la guerra en contra de Israel. Israel nunca estaba en la frontera con Midian para atacarla. Israel nunca tuvo la idea de atacarla. Midian se metió en contra, a hacerle la guerra al pueblo, o sea, la guerra en el sentido, ir en contra de los Yehudim sin motivo. Entonces el Hasidut explica, como sabemos muy bien, en diferentes mamarim de Hasidut se explica, en Sijot del Rebbe, que cada pueblo de los Goim representa existe 7 midot buenas y 7 midot malas. 7 midot buenas es la misma, es lo contrario de las malas. Las malas hay 7, sabemos que hay 7 inclinaciones del corazón, hay 7 naciones que los Yehudim conquistaron cuando entraron a Israel. Cada una de esas 7 naciones está representada por una de las midot, de las inclinaciones negativas. Entonces, entrar a Israel y conquistar las naciones no solo era una cuestión física, de una guerra, era un cambio espiritual. Los Yehudim tenían que elevar y sacar esa impureza de la tierra de Israel. O sea, no era solo una guerra física, los Yehudim tenían que hacer ese trabajo también espiritual de hacer la guerra y de purificar a la tierra de Israel. Pero Midian se metió en una guerra. Midian representa el odio sin motivo. Es el espejo de lo que pasó. Se metió en una función solo por puro odio. O sea, ¿qué representa el pueblo de Midian? Sinat Hinam. Odio sin motivo. Por eso Midian, Madun, quiere decir pelea, yo lo llamo matón. Como en la Argentina uno es un matón, es uno que quiere mandar. Midian, Madun, en hebreo quiere decir querer un peleador, uno que busca pelea. En castellano, en vez de Madun, es matón, digamos, ¿no? O mandón, como lo quieran decir. Pero ahí andamos, dentro de la raíz del mismo nombre. Midian tiene esa raíz. Es
es un peleador y un odiador sin motivo. Siempre busca mahloket. No es la palabra mahloket. Es no tolerar la falta de tolerancia. ¿Cómo llega uno cómo uno describiría la falta de tolerancia? La persona que no tiene tolerancia, el tercero siempre le molesta. Porque no tiene tolerancia, no tiene paciencia, no es tolerante a un tercero. El que no tiene tolerancia no acepta lo que el otro dice, no acepta lo que el otro hace, no acepta ni siquiera la presencia del otro. ¿Por qué? Y eso nace de su personalidad, que no da lugar a otro, y eso genera en él un odio hacia el tercero que no tiene motivo, no está motivado. Y vamos a entender por qué eso es un odio sin motivo, por qué era la guerra de Moshe y por qué era la guerra contra Kadosh Baruj Hu, que se escribe el nombre de Kadosh Baruj Hu, Yud-Kei Vav-Kei. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Midian, de la guerra de Midian, de odio sin motivo, sinat hinam, el odio lo que busca es partir las cosas, peleas, agarrar algo que está entero y romperlo. La pelea no es otra cosa que las cosas se separen, que las cosas se rompan, pirut. Por eso llama este mundo material, se llama Olama Pirut, el mundo de la separación. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal son las que eventualmente están más a la vista en este mundo. Por eso se lo llama Olama Pirut, el mundo de la... cuando algo se rompe, ¿cómo se llama? De lo que está roto. Se llama Olama Pirut. Así también la tumá y la clipá de Sinat Hinam, del pueblo de Midian, no es otra cosa que pirut y algo separación. Como este mundo que está lleno de la oscuridad. Kedushá, santidad, es Ehad, es uno, es único. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Dios es uno y único. ¿Qué diferencia hay entre Midian, el pueblo de Midian, y Akadosh Baruj Hu? Que Akadosh Baruj Hu es Achdut. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Uno, único. El pueblo de Israel es uno. La tierra de Israel es una. La Torá es una. Todo lo que es Kedushá es un solo ente. Todo lo que es santidad es uno. Y acá tenemos la contradicción. Sinat Hinam, Pirut, separación, nombre de Akadosh Baruj Hu y Elokut, divinidad, unión, Achdut, uno solo. Achdut tenemos el nombre de Achdut, la unión que tiene que existir. Ahora vamos a entender justamente por qué se la llama la guerra de Moshe. Porque el otro extremo que representa el verdadero Achdut fue Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe recibió la Torá en el Sinai, Moshe dirigió al pueblo, Moshe enseñó la Torá, los mantuvo unidos, pidió por ellos, dio su vida por el pueblo para que Akadosh Baruj Hu lo siga manteniendo, enseñó y juntó al pueblo de Israel. La fuerza más grande de Achdut es Moshe Rabbeinu. La fuerza más grande de unión es Moshe. Por eso cuando cabalísticamente tenemos que hablar de Moshe, es el nivel de Jochma, el nivel más alto de las 10 Sfirot. El Achdut por excelencia, la unión por excelencia. Entonces Akadosh Baruj Hu le encominó a Moshe Rabbeinu: la guerra esta es tuya. Porque vos sos lo máximo de Achdut, de la unión, y acá tenemos un enemigo que está peleando con el pueblo de Israel para que haya pirut, para que haya separación, y pelea entre un yudí y otro yudí. La tumá de Midian existe hoy en día en nosotros también, en la parte espiritual negativa, que nosotros mismos también podemos tener sinat hinam, podemos odiar a alguien y tenemos un motivo, pero el motivo viene después de que tenemos bronca. Primero le tenemos bronca y después decimos, ¿por qué le tengo bronca? E inventamos o pensamos algún motivo por qué le tengo bronca. Hoy existe también, porque la clipá, la parte negativa, es algo rujaní. Si bien Midian no existe, pero la tumá esa, hay que combatirla, esa energía negativa, existe hoy también. Aunque uno sí tenga un motivo por qué
tener sinat hinam, algún odio o un resquemor contra alguien. Pero ese motivo vino después. La realidad es que vino después. Es como que uno busca un motivo para justificarse. ¿Sabés por qué yo no lo aguanto a ese tipo? Porque esto, esto y esto y esto. Pero eso vino después. Lo primero que vos sentiste es bronca, separación. Y después buscaste un motivo. O sea que eso nos tenemos que cuidar. Y el remedio para eso es Moshe Rabbeinu, Ahdut. Tiene que haber Bitul Hayesh, tiene que anularse uno y no pretender ser, uno abarcar. Como hay un masé, que una vez vino uno al Rebbe y le dice, Rebbe, yo voy al Shil, hay tanta gente y todo el mundo me pisa. Voy al Shil y todo el mundo me pisa. Entonces el Rebbe le contestó, ¿quién te manda estar por todos lados? Estás en un solo lado y nadie te va a pisar. Así también, cuando el otro te está molestando, te está pisando, no es porque el otro te está pisando, es porque vos estás en todos lados. El yesh tuyo, tu presencia, quiere estar en todos lados, quiere tapar a todos lados. Vos sos la figurita de todos, siempre estás en todos lados. No hay bitul, no hay anulación. Por eso, para combatir hoy esta clipá, esta parte negativa, tenemos que trabajar con nosotros en la parte positiva, en el ahdut, en la unión, en el bitul, en la anulación, que es lo que representa Moshe. Moshe representa eso, la unión, el ahdut y el nivel de Jochma. Por eso a Kadosh Baruj Hu le dice, venga la guerra de Israel, y Moshe dijo, no, vamos a vengar la guerra de Kadosh Baruj Hu, porque esto va en contra del nombre de Shem Hashem Yud Kei Vav. Quisiera terminar también, como estamos hablando de Sinat Hinam, de odio sin motivo, tenemos que relacionarlo esto con lo que nos trae también en la Parashat Maaseh, un caso, algo muy, muy interesante que no lo vemos en ningún lado, que es el fallecimiento de Aarón a Cohen, el hermano de Moshe. El hecho que Aarón falleció, tenía 123 años, ya está mencionado anteriormente, pero ahí no dice la fecha que falleció. Recién acá en Parashat Maaseh dice la fecha que él falleció, que es Rosh Chodesh Menachem Av, que es el mes que vamos a entrar ahora, en el mes de Av. Es algo inédito que en ningún lugar de la Torah dice la fecha de nada. No hay fechas. O sea, en cuando nació Moshe, cuando murió Moshe, cuando nació Abraham vino, cuando murió Abraham vino, cuando nació Jacob, Isaac, Sarah, Rivka, Lea, Yosef, en ningún lado dice qué fecha nació ni qué fecha murió. No hay fechas. En los Hadashim necesitamos la fecha para saber cuándo cuidar el Yom Tov, pero en las personas no hay fechas. El único que figura la fecha es en Aarón. ¿Y cuándo es la fecha? Rosh Chodesh Menachem Av. Hay algunos que explican que el hecho de que Aarón, el Cohen Gadol, dice la Gemara, que hace Marich Yamim, un Cohen Gadol hace que la gente viva más años. Y un hecho que un Cohen Gadol muere no es una buena señal. Por eso Aarón falleció, Rosh Chodesh Av, el día en el cual comenzamos los 9 días de Av, que son los más duros de las 3 semanas. Así explica. Porque Kadosh Baruj Hu quiso que figure ese día y que todas las generaciones a posterior, porque hoy en día también nosotros nos cuidamos desde Rosh Chodesh Av hasta después de Tisha B'Av de cosas de como si fuese duelo. Entonces, es como que estamos de duelo por Aarón. O sea, Aarón mereció eso por un motivo muy importante. Porque Aarón era Ohev Shalom. Aarón era la persona por excelencia de amar a cada Yehudí. Por eso en Aarón dice que todo Bnei Israel lo lloró. Los chicos, los grandes, las mujeres, los ancianos, los jóvenes. Todo el mundo lo lloró a Aarón. Entonces Akadosh Baruj Hu quiso de alguna forma, él teniendo esa subida que fue en función de amar a cada Yehudí, todos los Yehudim se van a recordar por todas las generaciones de su fecha de Yortzeit, de su fecha de aniversario de fallecimiento. Por eso falleció en Rosh Chodesh Av, por eso está mencionado en la Perashá,
porque tiene una relación con el amor para combatir el odio sin motivo. Escuché un sipur que tiene un poco que ver con esto. Si tenemos tiempo lo voy a contar. Una historia hoy, la escuché de parte de J.J. Jacobson. No, J.J. no, YY, dice Fitzgerald. Sí, cuenta una historia que ocurrió en la familia de él. Dice que la abuela viene de Rusia en Georgia. Ahí los nazis no entraron, porque dice que por varios motivos no entraron, porque ahí están las montañas, les costaba llegar, y también porque los georgianos eran muy bravos, etc. Los nazis no entraron a Georgia, entraron a la Rusia, pero a Georgia no entraron. Pero ¿qué pasó? Ellos sufrían del antisemitismo ruso de Stalin. El antisemitismo ruso de Stalin, que fue tanto o peor que el antisemitismo de Alemania. Y bueno, después cuando terminó la guerra se tuvieron que falsificar papeles para poder salir de Rusia, de la Unión Soviética, mejor dicho, no de Rusia, para salir de la Unión Soviética. Tuvieron que falsificar papeles porque les permitían a todos los inmigrantes volver a su país de origen, entonces ellos se pasaron como polacos o como otro ciudadano de otro país, salieron de la Unión Soviética y no estuvieron bien, estuvieron 2, 3 años en campos de refugiados, etcétera, etcétera, hasta que Baruch Hashem llegaron a Estados Unidos. Estamos hablando de la Bove, la Bove es Lipsker. Resulta que la Bove de Rabino Jacobson en Estados Unidos tuvo una charla con el Rebbe y le dijo que ella sufre de depresión, de tristeza, porque su vida vio tantas cosas terribles, sufrió tanto y no puede dejar de... O sea, es una carga muy pesada y no se la puede sacar. Así le escribió al Rebbe. Sepan que el Rebbe escuchaba y contestaba a cada yehudí cualquier tema. No había tema que el Rebbe no escuche y no había tema que el Rebbe no conteste. El Rebbe le contestó así algo muy importante. Le dijo así: mi consejo es que donde haya un casamiento vos vayas a bailar. Y no casamientos de tu familia nada más. Cualquier casamiento. Bueno, y de ahí en adelante, durante más de 40 años, ellas sabían que cuando ella llegaba a una fiesta, la fiesta se levantaba. Era una muy buena bailarina, bailaba muy bien. Y como el Rebbe le dijo que tiene que bailar en los casamientos, bailaba hasta que ya no tenía más fuerzas. Quedaba exhausta. Y eso la llevó a perder absolutamente su tristeza. No, de ahí en adelante nunca tuvo el sentimiento de carga, ni de tristeza, ni de culpa, ni nada. Resulta, durante 40 años, que hace 12 años atrás, un hijo de esta señora, o sea, un tío de Jacobson, casaba a un hijo. Jacobson llegó tarde, porque tenía una reunión, y cuando llegó a la fiesta, que eran parientes, llegó tarde, llegó para Sheva Brajot, y vio que el único que estaba ahí presente era el papá del novio, de la familia de él, y el novio. La mamá no estaba, los hermanos no estaban, no había nadie. Se asustó y averiguó qué pasó. Resulta que a la abuela la habían internado. Cuando la habían internado, salieron todos corriendo al hospital. Resulta que salieron todos corriendo al hospital y fueron, la abuela ya estaba mal, se reunieron todos en la habitación donde ella estaba. Y pasó algo muy, muy especial. Miren cómo a Kadosh Baruj Hu, Dios retribuye a cada uno. Retribuye a cada uno. Cada uno que fue a ver a la abuela fue vestida con la ropa del casamiento. Porque todos fueron a un casamiento y se fueron corriendo del casamiento a ver a la abuela. Quiere decir que todas las mujeres estaban engalonadas con joyas y con ropa de noche, y los maridos estaban con capotes de llaves, y los chicos estaban vestidos de etiqueta.
estaban todos de fiesta, estaban todos vestidos como un casamiento. Y en esa noche la mujer falleció, tenía 90 y pico de años. ¿Qué quiso traer esto? Es una historia común, pero vemos como Akadosh Baruj Hu a esta mujer que dedicó toda su vida a hacer alegría a otras personas, a otras novias, en el día del casamiento, cuando ella se tuvo que despedir, que es el día del casamiento, es el día que ella se tenía que despedir de este mundo, Akadosh Baruj Hu mandó a toda la familia vestida con ropa de casamiento. Y el paralelo que podemos entender también es el hecho de Aarón. Aarón era querido por todos. Y como era querido por todos, Akadosh Baruj Hu lo puso en tal posición que todos en el día de su Yortzeit se van a acordar. Y el día de Yortzeit de una persona es un día de alegría, es un día de elevación espiritual. Y esto tenemos que aprender nosotros de las dos enseñanzas. De primero, anular nuestra odio a Sinat Hinam. El Sinat Hinam, el odio sin motivo, se combate con amor sin motivo. Porque a veces uno quiere al otro porque me hizo un favor, porque X motivo, entonces tengo cierta simpatía con el otro, entonces lo quiero, tengo cierta amistad con el otro. Eso me hace moshech, me lleva a querer estar con el otro. Pero hay una amistad o un cariño y un amor que no está fundado en nada específico. Es porque es un yehudí y yo amo a un yehudí sin motivo. Eso fue una de las enseñanzas del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov enseñó que hay que amar a otro yehudí. No importa quién sea el yehudí, afilo que sea un rasha, también tiene que tener amor hacia otro yehudí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Para combatir el odio sin motivo tenemos que tener amor sin motivo. Y cuando anulemos el motivo que se destruyó el Bet HaMikdash, que dice la Gemara que el Bet HaMikdash se destruyó porque había Sinat Hinam, había odio sin motivo, cuando vamos a reparar la falla de Sinat Hinam, de odio sin motivo, que pronto Hashem nos mande la Geulá con el Mashiach Tzidkeinu en nuestros días. Amén. Una pregunta, ¿Algo para comentar? Excelente, pueden abrir los micrófonos si quiere alguien hacer un comentario. Quedaron todos en silencio, no pueden expresar palabras. Noqueados. Una pregunta.